EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Hoy vamos a trabajar el tema de clamar a Dios. La Escritura nos dice en los libros sapienciales, en los libros que hablan de la sabiduría, consejos, frases célebres, nos dice: hijo mío, no te fíes de tu propia inteligencia únicamente. Si quieres verdaderamente alcanzar la sabiduría, debes buscar al Señor. La sabiduría viene del Señor. Entonces, hoy vamos a clamar a Dios por sabiduría. ¿Quiénes de los que están aquí queremos sabiduría? A ver, esa es una de las cosas que uno le tiene que pedir mucho a Dios, sabiduría. Y vean lo que nos dice muy bellamente la carta a Santiago. Nos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 5 de la carta de Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, pero tienen que pedir con fe, sin duda alguna. Entonces, primer capítulo de la carta a Santiago, versículo 5. Si alguno siente que en algún momento le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedir a Dios, pero con mucha fe, sin dudar. Y cuando uno le pide a Dios sabiduría, Él nos la da. Amén. Entonces ya sabemos la clave. Si queremos sabiduría, debemos pedir al Señor. Si queremos que Dios venga en ayuda de nuestra debilidad, debemos pedir Espíritu Santo. Silvano Fausti, este teólogo italiano, sacerdote, dice que a Dios hay que pedirle de todo hay que pedírselo a Dios, porque Él nos dice en Lucas 11, pide y se te dará. Pero sobre todo, hay que pedirle de todo, pero sobre todo hay que pedir a aquel que lo es todo. ¿Y quién es aquel que lo es todo? Dios mismo, su Espíritu Santo. Por eso el texto termina diciendo que cuanto más el Padre del cielo no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Porque sí, hay que pedir salud, hay que pedir protección, hay que pedir prosperidad, hay que pedir tantas cosas que le pedimos al Señor, pero sobre todo hay que pedirle Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo y el que tiene a Dios nada le falta, lo tiene todo, a aquel que lo es todo. Entonces, lo mejor que nos puede dar el Padre, su promesa, es justamente el Espíritu Santo. Y cuando pedimos Espíritu Santo nos viene esa sabiduría del cielo, esa luz del cielo, esa sabiduría especial. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Cuando tenemos Espíritu Santo, tomamos buenas decisiones. Guiados por el Espíritu Santo, tomamos buenas decisiones. Porque si nos guiamos solo por nuestra razón, la razón tiene oscuridades, tiene limitaciones, no tiene toda la información. Es como cuando uno va manejando el carro y va guiándose por el Waze o por el Google Maps. Entonces lo manda uno por una vía y uno dice, no, pero ¿cómo me va a ir por esa vía si es dar más vuelta? Yo me voy por esta, que voy más derechito. Entonces uno no hace caso a lo que le dice el Waze y claro, se va por la que uno cree y termina atascado en el tráfico porque hay muchos carros o hay un accidente o hay una vía cerrada. Pero uno creía que era la mejor porque era más derechito, pero uno no conoce ni uno sabe toda la información que tiene el Google Maps, que tiene el Waze, que le mandan la información de las vías que están más atascadas, las que están más libres, de los accidentes que hay, del tráfico que hay.
Pero uno muchas veces se deja llevar por su propio conocimiento, por sus propias conclusiones y no se da cuenta pues que si el aparatico ese lo inventaron para justamente con información satelital, con información que nutre toda esa base de datos de miles de personas que están contando lo que pasa en la ciudad, pues tiene más información que uno. Pero ¿qué nos pasa? Que a veces somos tercos. A veces somos tercos. Como el dicho que dicen por ahí, que descendimos es de las mulas. ¿Por qué? Por tercos. Descendientes de las mulas. Cierto que muchas veces nos dejamos llevar de caprichos, nos dejamos llevar de nuestra terquedad, obstinación, y no escuchamos consejos, y no escuchamos a Dios. Pues si queremos tomar buenas decisiones, hay que pedir sabiduría y hay que pedírsela al Señor. Amén. Bueno, y eso es justamente lo que sucede con Salomón. Salomón es aquel que tiene fama de muy sabio, de muy sabio. ¿Y por qué? Les voy a contar qué generó esa fama en Salomón. Vamos para Primera de Reyes. Vamos a buscar Primera de Reyes en la Escritura y vamos a ver qué es lo que pasó pues con Salomón. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Inclusive vamos a leerlo desde el versículo 3. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en lugares altos. Incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar holocaustos. Una noche el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Oiga pues, vea lo que le dijo el Señor a Salomón, tremendo. ¿Usted qué le pediría a Dios? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre y tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un joven sin experiencia. Pero estoy al frente de tu pueblo, el pueblo que tú elegiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón sensato para gobernar y discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar este pueblo tuyo tan numeroso? El Señor le agradó tanto lo que pidió Salomón, que le dijo: ¿por qué has pedido esto y no una larga vida o riquezas ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar y discernir? Voy a hacer lo que me has pedido. Te concedo inteligencia y sabiduría como nadie la ha tenido antes que tú, ni como nadie la tendrá después de ti. Palabra de Dios. Qué cosa tan bella, ¿no? Un texto muy precioso. Porque cuando llegó Dios a conceder a Salomón lo que él quería, Salomón no pensó en sí mismo, no pensó de manera egoísta. ¿Se acuerdan que el egoísmo es una de los enemigos de las buenas decisiones? Él no pensó de manera egoísta, él no pensó solo para sí mismo. ¿Se acuerdan que les dije que
el amor es el mayor bien para la mayoría. Entonces él pensó en una decisión en amor, pensando en el mayor bien para la mayoría. Por eso pidió sabiduría, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Pidió discernimiento para saber tomar buenas decisiones. Qué bonito, eso es lo que tenemos que hacer todos los que estamos haciendo en este curso. Pedirle a Dios discernimiento para saber tomar buenas decisiones. Sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Las que son mamás, sabiduría para saber guiar a esos hijos, saberles dar buen ejemplo, saberlos corregir cuando hay que corregir, saber ser fuertes cuando hay que ser fuertes, ser tiernas cuando hay que ser tiernas, saber ser dóciles. Los que tienen su negocio, los que son emprendedores, los que son empresarios, saber tomar buenas decisiones, leer los signos de los tiempos, qué está pasando con el país, con la economía, la situación política, qué es lo que se viene. A cada rato yo pienso bobadas, sin estar metido para nada en negocios, porque la verdad no estoy metido en negocios, y cada vez que me antojo de meterme en algún negocio, Dios me dice que no. Pues Dios me dice que no me distraiga de mi misión, que si Él, bendito sea, me ha llamado a servirle y me ha dado esta posibilidad de dedicarme a estudiar su palabra, a compartirla, a pastorear los grupos, a hacer retiros, y no me ha hecho falta nada, que no me distraiga con otras cosas. Y eso es lo que dice también San Ignacio de Loyola: el que ha sido elegido para la militancia de Dios, que no haga nada más. Qué cosa tan bella. Pero uno a cada rato tiene la tentación. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando los carros subieron tanto, los carros subieron muchísimo de precio porque se escasearon y porque se menguaron pues las, o sea, que del extranjero los trajeran, etcétera. Entonces yo decía, ¿cómo no haberme comprado por ahí 4 carros? Y los vendía allá y me ganaba un montón de plata. Y así a cada rato se me vienen cosas a la mente, ¿cierto? Cuando estuve en Cali, a mí me encanta mucho la comida de mar, pero la comida de mar de Cali es mucho más rica que la de acá, porque están más cerquita del Pacífico, entonces tienen toda esa influencia. Entonces yo decía, montar un restaurante de comida de mar en Medellín y tal cosa. Y me empeliculo a veces con ideas de negocio, pero vuelvo y escucho la voz de Dios, ¿cierto? Que me dice que no me distraiga en lo que no es. Uno tiene que escuchar al Señor y no fiarse solo de su propia inteligencia. Porque si me fiara de mi propia inteligencia, ya tendría un montón de negocios por ahí. Ya tendría un montón de negocios por ahí. Que si me iría bien, puede. Que si me iría mal, también puede. Pero lo que sí es cierto es que me ocuparía mucho de mi tiempo y mucho de mi mente. Y eso no es lo que me está pidiendo el Señor a mí. Obviamente, el que es empresario sí tiene que estar leyendo esos signos de los tiempos y mirando esas cosas. El que es empresario tiene que estar mirando, entonces, ¿qué iba a pasar con el dólar? Eso lo debió haber anticipado. Y hoy tiene que estar anticipando lo que va a pasar mañana. ¿Y qué iba a pasar con los carros? Eso lo debió haber anticipado. Y hoy tiene que estar anticipando lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿qué va a pasar con la propiedad raíz? ¿Qué va a pasar con los carros? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con las materias primas? ¿Qué va a pasar con las divisas? ¿Qué va a pasar con las exportaciones, con las importaciones? ¿Qué va a pasar a nivel sociopolítico? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Eso sí lo tiene que mirar un empresario y saberse mover. Y para esta clase Dios me daba otra palabra clave. Y es un enemigo más de las buenas decisiones: los apegos. Los apegos generan muy malas decisiones. Los apegos dañan mucho el corazón y son una gran fuente de sufrimiento.
Los apegos son una gran fuente de sufrimiento. Y cuando uno tiene apegos, uno no es capaz de pensar libremente. Uno no es capaz de decidir libremente. Cuando uno tiene apegos, uno no es capaz de elegir el mayor bien para la mayoría. Porque uno sigue ahí apegado. Saberse desprender en el momento oportuno, ¿cierto? Saber sopesar, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la verdad, Salomón, que toda la historia ha sido recordado por su gran sabiduría, nos da una lección de vida maravillosa. Señor, regálame discernimiento y sabiduría. ¿Para qué? No para mí, sino para saber administrar, gobernar a tu pueblo. ¿A ti Dios qué te puso a gobernar? Pues en primer lugar, tu vida. Tu vida, ¿eres un buen administrador o un mal administrador de tu vida? En segundo lugar, en tu hogar, en tu familia. Las mamás en la casa, los papás en la casa. En tercer lugar, tu economía. Estamos gobernando y administrando nuestra economía. Y hay gente que es más bolsillo roto, que gasta en lo que no tiene que gastar, que cualquier peso que llega a sus manos, mejor dicho, le pica. En algo lo tiene que gastar o se lo tiene que beber. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría para administrar los bienes. Porque a nivel económico, a nivel sociopolítico, por todo lo que trajo la pandemia, la guerra en Ucrania, pueden venir momentos difíciles económicamente. Y si estamos siendo precavidos, si está ahorrando algo, si está invirtiendo bien, si está guardando algo, equilibrando. O sea, todo eso es una buena pregunta. Porque el Evangelio, todos hemos escuchado el ejemplo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. No se trata uno de volverse tacaño, no. No se trata uno de guardar por guardar, no. Se trata de ser precavido, de hacer un análisis. ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo? ¿Los proyectos que tengo? De acuerdo a eso, ser generoso, claro. Pero también de acuerdo a eso, ser responsable. Y de acuerdo a eso, ser precavido leyendo los signos de los tiempos. Y además, ser emprendedor. Si algo da el Espíritu Santo es creatividad, porque el Espíritu Santo es creador y creativo.